economía internacional. ¿Listo? Vamos a iniciar de una. Comparto pantalla y pueden habilitar micrófono cuando quieran. Espérate un momento, denme un momento. Ok, allí pueden ver mi pantalla, por favor me confirman. Señor, Sí, sí se ve. excelente, listo. Entonces, mira, en esta tercera web conferencia del curso de Economía Internacional, vamos a hablar de las características del dinero en la economía. En conferencias anteriores lo hemos hecho, pero hoy vamos a tocar esas tres características del dinero. O sea, fundamentalmente para qué en la economía sirve el dinero, teniendo en cuenta el mismo concepto de la demanda. Bueno, entonces aquí nos dice que el dinero aparece en el mercado de bienes y servicios. Bueno, en el mercado de bienes y servicios, y aquí voy a tomar una institución que nos llama mucho la atención y es el Banco de la República, ¿verdad? Entonces, el Banco de la República es el ente encargado de hablar de cuál es el precio del dinero en este caso, discúlpeme la cantidad de transiciones que voy a hacer en el mercado de bienes y servicios, porque el valor del dinero en el mercado de bienes y servicios son los precios de los bienes y servicios. Y los precios de los bienes y servicios en ese mercado están establecidos por algo que se llama la inflación. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a hablar un poco de cómo se controla esta inflación. Luego, el mercado financiero. En el mercado financiero vemos a- digamos que actores que juegan en este mercado y los más relevantes son, por ejemplo, los bancos. Entonces, los bancos son los que piden prestado a las personas a través de productos de captación. Ahora lo voy a esquematizar con un tablero y prestan a través de los productos de colocación. El valor del dinero en este mercado se llama tasa de interés. ¿Listo? Y finalmente, el mercado internacional, y este es un mercado que también, obviamente, tiene un valor financiero, porque estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de el dinero en la economía, hablamos de ese plazo. Dinero pueden ser muchas cosas, incluso hay masas monetarias que muy seguramente ustedes han visto en los diferentes cursos de economía. Están los M0, los M1, los M2, los M3, las que son monedas, billetes, pero también están las cuentas corrientes, los saldos en cuentas del extranjero, eh, todos los productos de inversión monetaria, pero los activos también hacen parte del dinero, las cuentas por cobrar hacen parte del dinero, pero aquí estamos hablando de lo que se hace corriente en un periodo menor a un año. Entonces, el mercado financiero hace parte de esto. El mercado internacional, allí podemos ver a las exportaciones, a las importaciones, a las remesas, a las divisas. ¿Y qué son las remesas? Las remesas son el dinero que llegan al país provenientes de personas que están fuera del país y a través de estos mecanismos llegan eh, llegan en esa moneda, por ejemplo, euros de una persona que vive en España y eso ha tenido una relevancia importante y desde mi punto de vista personal, pienso que no le han dado mucha relevancia ni medición, sobre todo en la época donde la migración colombiana tenía una sostenibilidad sobre la canasta familiar. La mamita o el papá o el grupo familiar que estaba por fuera y su hijito estaba en la casa cuidado por una tía o la abuela y ellos estaban en Europa o en Estados Unidos trabajando y gracias al alto precio del tipo de cambio, que esto lo voy a explicar ahora de manera más detenida, después de mostrar las diapositivas, y cuando hablo del tipo de cambio, la tasa representativa del mercado es que por un peso voy a recibir, perdón, por un dólar o por un euro voy a recibir más pesos. Eso quita competitividad internacional a nuestra moneda, pero en este caso no sé, teniendo en cuenta el consumo, la inversión, los impuestos, pues ese era un dinero que entraba al país para consumo. Entonces muchas personas, por ejemplo, enviaban 300 euros, que en Europa puede ser, eh, a, a- no sé, castigando la calidad de vida de una pareja que está allá.
el ahorro del 20% de los ingresos de una pareja, por ejemplo, que ganen 1.000 euros y con mucho sacrificio le envían 300 euros a su familia para construir una casa, le estamos hablando de 300 euros mensuales, o para la manutención de una familia de 2 hijos. Todo lo que estoy diciendo son supuestos. Y sé que en las estadísticas nacionales eso puede ser así. Entonces, la mamita o el papá que estaban en Europa, en España, trabajando, envían 300 euros a un cambio de 4.900, 5.000 pesos. Estamos hablando de 1,5 millones de pesos. O sea, es casi o más el salario de una persona, para que esas personas sobrevivan. Incluso eso podía ser una cifra muchísimo mayor o ahorraban allá y eso reactivó el multiplicador de algo tan importante como la construcción. Entonces, muchas personas vivían allá, no tenían sus planes de quedarse viviendo allá. Estoy suponiendo, nuevamente hago esto en ceteris paribus, porque estoy suponiendo un estadio de esta magnitud. Entonces, las personas estaban allá, enviaban su dinero y esto generó consumo, inversión, movimiento de capital en la economía circular. Entonces, eh, esto en el mercado financiero respecto a las divisas y a las remesas, pero también hay personas que tienen inversiones en otras monedas. En el mercado bursátil, por ejemplo, compran dólares y los venden en un periodo de tiempo porque el dinero tiene un valor en el tiempo, el dinero tiene un valor vencido y anticipado. Yo puedo pagarle a alguien algo de manera anticipada y le estoy entregando el dinero y ese dinero tiene un valor mayor para quien lo tiene en su poder y un valor menor para quien lo entrega. O sea, si yo le entrego a alguien ahora anticipadamente un pago, pues esa persona va a ganar, ¿de acuerdo? Por eso hay que calcular a través de el valor nominal del dinero, cuánto es ese valor, por ejemplo, de 1 millón de pesos hoy, 1 millón de pesos dentro de un mes. Hay una cantidad de variables subjetivas que se deben tener en cuenta en la economía, pero en la teoría nominal del dinero, tener el dinero disponible ya permite que yo con ese dinero, con esa disponibilidad, por eso se llama flujo, por eso se llama acidez, por eso se llama efectivo, por eso se llama disponible. Esa disponibilidad de tener ese 1 millón de pesos me permite a quien los tiene, porque los recibió de alguien que se los pagó de manera anticipada, le permite reinvertirlos. Entonces, por eso el dinero de manera efectiva tiene un valor mayor de manera anticipada y los intereses vencidos tienen un valor menor. Entonces, quien compra por ejemplo, divisas o compra una moneda extranjera, está al tanto del estudio, las fluctuaciones del mercado bursátil para saber en cuánto puede cambiar esto o respecto a la tasa de interés. Esto es un mercado interesante, pero especializado. O sea, cualquier persona que diga, no, pues yo quiero entrar en este mercado, debe estudiar, debe ser juiciosito y conocer muy bien cómo son los movimientos y el riesgo que se va a asumir, porque aunque la estadística me muestre los movimientos y me permita realizar correlaciones y tendencias, no quiere decir que eso se va a comportar así. Entonces hay que tener un nivel serio de estudio del valor del dinero en el tiempo y un nivel serio de estudio de esto. Aquí el valor del dinero se llama tasa representativa del mercado. Entonces, podemos que ahora nos vamos a enfocar en esto un poco y también quiero hablarles que estas tres están ligadas a algo que se llaman políticas, aunque de política podemos hablar mucho acá y no estoy hablando de esa política platónica, estoy hablando de la política que es una estrategia que formulan los gobiernos para conducir. Mire, eh, fundamentos de economía o la economía de la teoría económica dicen que la economía, y estoy hablando de una de las definiciones que tienen autores como Manfred Max Neef. La economía es una ciencia social que estudia la distribución equitativa de los bienes escasos. Por ejemplo, esa puede ser una, pero también hay economías de mercado y eso es un concepto microeconómico de la definición de economía. Pero vamos a tomar esta y al dividirla en las dos ramas de la economía, que es la macro y la microeconomía, tomamos la macroeconomía, aunque la verdad ambas no se estudian por separado. Yo no puedo decir que la economía de la macroeconomía no puedo obtener conceptos de la microeconomía. Eso no es posible. Ambas están estrechamente ligadas y necesariamente explicadas una de la otra, pero desde el punto de vista macroeconómico
eh, la economía tiene un valor agregado, o sea, es el consumo, es la inversión, es el gasto de el gobierno, las familias, el comercio internacional, las empresas a través de ese flujo circular de la economía. Entonces, el valor agregado de la economía tiene un autor y ese autor es el Estado. Allí habla de las políticas o estrategias que forman los gobiernos, el Estado, en este caso puede ser el mismo Banco de la República, con la intención de manipular ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Entonces, voy a poner un ejemplo comparando nuestra ciencia social con la medicina. Entonces, una persona está enferma, puede tener dos opciones o muchas opciones, pero una de las opciones que puede tener es, no sé, tengo algún tipo de dolencia, me cuido y no me va a pasar nada. O sea, puede ser una, ¿no es cierto? Cuido mi dolencia y no me va a pasar nada, o cuido mi alimentación y la cosa no empeora, ¿no es cierto? O no me enfermo porque tengo un buen estado de salud. Eso pasa con las economías o los países desde la perspectiva económica. Entonces, un país puede ser sano porque su Producto Interno Bruto está bien, porque las relaciones internacionales están bien, tiene una moneda competitiva, un amplio sector industrial. Entonces, sus políticas o este tipo de estrategias que manipulan las herramientas para estos fines específicos no son tan necesarias. Es algo así como que alguien goza de buena salud, entonces no necesita medicamentos. Pero si usted no goza de buena salud, va a necesitar medicamentos y eso ocurre con la economía. Cuando la salud de la economía se ve afectada, por ejemplo, por el desempleo, o se ve afectada, por ejemplo, por la inequidad o la inflación o la alta tasa de interés o la desaceleración del crédito, que la desaceleración del crédito no es solamente algo que perjudique a los bancos, sino también al consumo, porque las personas piden prestado para consumir, piden prestado también para hacer inversiones en otros tipos de mercados, como es el mercado de bienes y servicios, pero también el mercado internacional. Una empresa necesita crédito para crecer. Una persona necesita un crédito para comprar una vivienda. Y esa vivienda genera un multiplicador de la inversión, del empleo y estoy hablando de un multiplicador bastante amplio. O sea, la construcción genera un multiplicador del empleo para no solamente la empresa, a la empresa constructora, sino también a quien comisiona. Miren, imagínense este multiplicador de la inversión de simplemente un proyecto de vivienda. Entonces están quienes lo construyeron, quienes lo comercializan, quienes o las empresas de cemento o la importadora de hierro, quienes transformaron las pinturas y todo lo que viene dentro de simplemente construir un proyecto de vivienda, mano de obra, personas, quienes cuidan todos los materiales de construcción y multipliquen, empiecen a crear una red grandísima que cada vez se va haciendo más grande en algo tan importante como es esta parte de la industria de la construcción. Pero además, después de eso también, o sea, el crédito bancario para comprar esa casa, los electrodomésticos para esa casa, la comisión para vivir en esa vivienda, o sea, el, 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 esa sola estrategia comercial de mantener estable una tasa de interés generó un crecimiento económico en muchos aspectos diferentes a simplemente poder acceder a un crédito de vivienda. Entonces, las políticas en sí generan este tipo de alivios. Entre menos políticas necesite un Estado, porque dentro de su productividad, cuando hablo de la productividad, estoy hablando del Y, que es el Producto Interno Bruto, y un Producto Interno Bruto estable, y se los he aclarado, creo que lo hicimos en la anterior web conferencia. Un Producto Interno Bruto estable no quiere decir el Producto Interno Bruto más grande del mundo, quiere decir un Producto Interno Bruto respecto a la calidad de vida de las personas, pero también respecto a eh, la distribución de la riqueza de las personas, o sea, la cantidad de personas que viven en ese país o las relaciones internacionales que tenga ese país, o el acceso a servicios públicos que tenga ese país. No necesariamente los países con un Producto Interno Bruto muy grande son los países que tienen mejor calidad de vida. Eso no es cierto.
Entonces es un concepto social de la economía. Pero quiero que quede claro que la política en este caso son eh, esa estrategia, ese alivio que se le da a la economía para que las cosas funcionen bien. Y acá vemos un ejemplo de esto que es la política monetaria. Y la política monetaria en Colombia es la emisión de dinero. ¿Listo? Y controla la inflación. Mire, voy a leer textualmente, para cumplir el mandato constitucional, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible, el cual busca, estamos hablando de tipo de cambio flexible, o sea, el tipo de cambio fluctúa, ¿listo? El cual busca mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel nivel sostenible del producto y del empleo. La emisión de dinero está sobre un marco social, o sea, la Junta Directiva del Banco de la República traza una meta del 3% de la inflación. Es una meta bastante ambiciosa y esperamos que sea menos de una cifra. Y la política para mantener eh, esta inflación, ojo, no quiere decir que eh, la aspirina que me tomo es la que me da todo el bienestar. La política monetaria no necesariamente es la única responsable y esto quiero que seamos claros porque si nosotros hablamos de los actores que intervienen en el movimiento social, económico, no está solamente el Estado como responsable, también están las familias, las empresas, el Estado, el comercio internacional. Pero cuando hay una política monetaria expansiva o contractiva, lo que se busca es emitir más o menos dinero y hay una forma de hacerlo a través de las operaciones de mercado abierto. Y allí el Banco de la República revisa los niveles de empleo, como lo dice allí, mantener los niveles de consumo, los niveles de producción estables a través de la emisión de más o menos masas monetarias, o sea, más o menos billetes o monedas, ¿de acuerdo? Para que ese encaje sea cero. Y la necesidad de monedas extranjeras también sea cero, o sea, en cuanto yo tengo una inflación más estable, voy a necesitar menos dólares para poder cubrir, por ejemplo, un déficit de balanza, de la balanza comercial, de la balanza de pagos. ¿Listo? Acá está la fiscal a cargo de Hacienda. ¿Listo? Entonces, es una rama de la política económica sobre el presupuesto estatal. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando del gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. El nacimiento de esa teoría es keynesiana, y nosotros ya hablamos de las escuelas de pensamiento económico, y es una medida fiscal. Y esta influye en la medida de las variaciones de corto plazo de la producción, empleo y los precios. Tengan en cuenta que la financiación del Estado no es necesariamente a través de los impuestos, es una política de emitir más o menos impuestos, una política del fisco, porque, por ejemplo, la educación en Colombia no depende de la cantidad de impuestos que recaudemos. ¿Alguien me puede decir de qué depende? Voy a dejar de compartir, a ver si alguien habilita su camarita y me dice de qué depende la, eh, los impuestos en Colombia. ¿Quién me cuenta, por favor? Perdón, no era la pregunta. ¿De qué depende la educación, el gasto en educación superior? ¿Quién financia esa vaina? A ver, ¿quién me ayuda? No sé si José Francisco, Alejandra, Paola, Mauri. ¿Quién financia eso? ¿Los impuestos, la educación superior gratuita? ¿Quién la financia? ¿Quién me ayuda, por favor? No se me vayan a quedar allí calladitos. Nosotros, los ciudadanos, los La impuestos que educación... pagamos, No son los impuestos. ¿no? No, por eso estamos preocupados por eso. Ecopetrol. ¿Sí sabían? Uy, no, profe, ¿cómo así? ¿Ecopetrol? Ok, sí, la verdad no lo había escuchado, pero sí. Sí, gran parte de los dividendos de A las Ecopetrol. ganancias que las empresas públicas. Sí, señor. Sí, señor. La semáforo, los impuestos del combustible en las ciudades, que se llama
sobretasa de la gasolina permiten la semaforización. Por eso es bueno saber, mire, ese debate económico que alguna vez nosotros tuvimos está chévere porque cuando alguien opina sobre la economía, lo hace de manera deliberada. Es que entre más impuestos, bueno, estamos hablando de la corrupción, sí, claro, eso es más complejo, ¿no es cierto? Porque mira, hay recursos propios que son de los municipios, hay otros que son de destinación directa, hay otros recursos que son de la nación, hay una cantidad de recursos que se destinan para efectos educativos, estoy hablando de la educación superior. Entonces, cuando nosotros entramos en ese debate, en el debate económico, también debemos tener en cuenta el debate legal, ¿no? Ah, bueno, es que tú me estás hablando de que la educación hace parte de los impuestos y no, no es por ahí, ¿listo? Es algo que debemos tener en cuenta para tener un debate con nuestras familias, porque está chévere hablar de economía, más no de pasiones económicas. Profe, Política o sea cambiaria. que en ese orden de ideas lo que usted dice, cuando salen, por ejemplo, los indicadores que Ecopetrol no tuvo los rendimientos de hace unos años, directamente influye en el presupuesto de la educación. Lo que pasa es que el presupuesto de la educación está establecido, ¿no? Eso ya es un Ah, ok. presupuesto, creo que está como en 17 billones de pesos. Influye sobre el resultado deficitario de esa cuenta, que Ah, siempre está en rojo. ¿Tú qué haces cuando estás endeudado y no tienes dinero? Perdón, tienes un déficit. ¿Qué ¿pedí haces? Pedí prestado? prestado. Ajá, si pilla. Entonces, claro, eso afecta directamente. Claro, eso Sí. afecta el endeudamiento. Creo que lo que busca este gobierno con la estabilización y la transición energética, que también tiene una responsabilidad, porque la transición energética, mira, eso, yo pienso que esa discusión es un pez que se muerde por la cola. Y una de las mayores contradicciones de todo esto es el Estado como mostrando todo, porque voy a hacer una pequeña crítica a la función estatal actual o la función del gobierno actual, y es que está muy dado a que la gente opine a través de mecanismos masivos de comunicación, como las redes sociales. Entonces, uy, mire que esta política, estoy haciendo eso, estoy haciendo lo otro, toman N cantidad de fotos, N cantidad de videos, pero pues uno toma estas opciones democráticas y no para entregarle a alguien especializado el control de esto. Ahora hay una tendencia en esa transición energética buena por el planeta, buena por, digamos, la diversidad de ingresos diferentes a los fósiles, a los combustibles fósiles. Yo creo que la mejor es la del planeta. Buena porque hay otros métodos de transporte y generaría menos inflación. O sea, la transición energética es algo bueno. Desde mi punto de vista es algo bueno. Y pienso que lanzar una transición, pues se llama transición energética, a que esto sea en un parpadeo y decir, vamos a desestimar los ingresos que tiene Ecopetrol por la venta de hidrocarburos y vamos a reemplazarlos, no sé, por turismo u otras cosas para financiar la educación, pues hace que quienes están a cargo se van a encontrar con un monstruo bastante grande. Es bueno, sí, sí, si la intención es no endeudarse, porque mira lo que estamos hablando acá, si la plata no alcanza, lo que uno hace es endeudarse y lo que están buscando es eso, que esa cuenta que mantienen rojos eh, no permita un tan alto nivel de endeudamiento. Entonces es algo bueno. Lo que no está bien es como que todo el mundo opine allí sin saberlo. Lo que les digo, si nosotros vamos a entrar en el debate económico, es sobre la información con solidez. ¿Listo? Bueno, sí, hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas en la transición energética, pero pienso que no se debe tomar a la ligera. No es un tema de simplemente decir, hay una desaceleración económica, debemos de crecer para poder tener niveles de contaminación más bajos. Eso hay que hablarlo con responsabilidad porque genera un debate bastante amplio, como que, uy, bueno, entonces nuestra calidad de vida la vamos a sacrificar por esto o por no, esto tiene que ser progresivamente y tener el plan listo, porque si voy a dejar de recibir dineros por las ventas de hidrocarburos, pues yo ya tengo un plan listo, no simplemente decir, no, pues esto hace daño al planeta y listo, la calidad de la vida de la gente, porque al final termina siendo algo muchísimo peor. Las personas al final, por su supervivencia, pues van a optar por algo incluso peor que la misma contaminación. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien a veces lo que se dice. Esa estrategia, la política cambiaria,
Es una estrategia monetaria del Banco de la República que busca mantener tasas de inflación bajas. Eso es lo que hemos visto ahora, ¿no es cierto? En este contexto, la flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental del logro de esos objetivos, teniendo en cuenta esto. Un régimen con flexibilidad cambiaria, las tasas de cambio operan como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la economía, de la actividad económica, y la flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto de sus valores. Mire, estamos hablando, y voy a hacer un paréntesis acá, y aquí me vengo a este tablerito. ¿Listo? Mercado de bienes y servicios, ¿no es cierto? Lo que compramos. O sea, el precio del dinero acá es dinero, ¿listo? Entonces, el mercado de bienes y servicios tiene un piso y un techo. Ese techo es la inflación y pues muy bajo sería algo llamado deflación, ¿verdad? Esto se controla a través de una tasa, decimos que es el 3%, que es la tasa inflacionaria. O sea, una hiperinflación genera un incremento de los precios muy alto, pero una deflación genera un incremento de los costos para el productor. Entonces, ambas son muy malas. Lo que hay que mantener es una estabilidad. ¿Qué está mal? Pues esperar que no se suba a dos cifras, ¿no es cierto? Porque lo que estamos haciendo es que nuestro peso, nuestra moneda, pierde competitividad en el mercado de bienes y servicios. O sea, los precios suben y podemos comprar cada vez menos cosas con ese valor del dinero. ¿Listo? Hay otro mercado que es el financiero. En este mercado financiero, el precio del dinero se da por, voy a poner el piso y el techo, esta es la captación bancaria, o sea, la captación bancaria es cuando los bancos salen a pedir prestada plata. ¿Cuáles son los productos de captación? Las cuentas de ahorro, los CDTs, ¿listo? Las fiducias, porque el banco le paga a las personas un interés. Ese interés se llama interés de captación. Lo que busca el Banco de la República es que ese interés de captación no sea tan bajo porque, hombre, vas a dejarle el dinero al banco allí congelado, aunque eso tiene muchísima tela por cortar. Y yo sé que mientras hablo de esto, ustedes van a empezar, dejar dinero en una cuenta de ahorros, deja rendimientos. No, obvio no. Ahí vas a tener descuentos del 4 por mil, te van a quitar por el manejo de la tarjeta. Entonces lo que uno hace es, al final lo que termina haciendo es una operación costosa de seguridad del dinero. Para mí eso es el sector financiero desde los productos de vista de inversión financiera, como bueno, los CDTs no, porque los CDTs tienen un concepto más de mediano plazo, pero una cuenta de ahorros sí tiene unos rendimientos muy pequeños que se ven afectados por pagar por tener seguridad, por tener una tarjeta. Profe, Tiene ¿y unos costos muy altos. qué opina de esos nuevos, bueno, por ejemplo, esos bancos digitales que se abren, o sea, que la cuenta de ahorro al año la abren, la ponen como en unas cajitas y genera rendimiento estilo CDTs? Mira, el riesgo, ten en ¿Qué hay de cuenta truco esto, ahí? el riesgo es directamente proporcional al rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. La banca es una, no sé si tú has visto que en la banca hay una vaina que dice calificación triple A. Esas Sí. calificaciones tienen riesgo, tienen volatilidad, tienen rentabilidad, un montón de cosas. Y lo que te está diciendo es que tu plata tiene un rendimiento bajo, pero tiene una asegurabilidad muy alta. Entonces, si alguien me dice a mí, no, pues voy a traer 10 millones de pesos a Banco Occidente, Bogotá, Popular, yo lo hago sin ningún problema porque hay un reconocimiento y eso hace que el riesgo baje. La rentabilidad es igual baja y ellos ya tienen unos costos muy altos. Ahora hay un boom de una banca y ojo porque las restricciones que tienen la entrada en un modelo de competencia perfecta, nosotros no somos un modelo de competencia perfecta, tenemos restricciones de entrada y salida, por ejemplo, este tipo de empresas, no cualquiera puede ser banco en Colombia, hay unas restricciones. Dentro de esas restricciones, pues ya hay una banca digital que, pues, digamos que es la banca no bancarizada, pero las personas ponen su dinero allí y hay una cantidad de beneficios y hay una cantidad de, digamos, posibilidades de transar digitalmente. Si tú me lo preguntas a mí como recomendación,
puede ser rentable en el plazo que tú dices, bueno, recibo 3 millones de pesos mensuales, ellos tienen una billeterita ahí de bolsillo, es Nu, es Nequi, bueno, otras bancas digitales que las apoyo, me parece una muy buena alternativa, incluso hay otras de otros países, pero eso no deja de ser riesgoso, ¿sí? Aunque no a nadie le ha pasado nada, pero es una banca digital, o sea, hay que mirar si o no están vigiladas por la superintendencia financiera o no. Si no lo están, pues ya el riesgo lo asume. Si dejar una N cantidad de dinero allí, aunque, repito, si me preguntas como asesor financiero, el dinero en este mercado tiene una mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Este es el mercado que da más rentabilidad, que mayor riesgo corres y menor nivel de especialización, que es el mercado del emprendimiento, de los empresarios. Este requiere un nivel alto de o tienes bastante dinero y estás dispuesto a dejarlo congelado, no sé, 400 millones de pesos para que te den en cantidad mensualmente y lo vas a dejar allí congeladito y no vas a tener problema en un CDT, perdón, y ese CDP te va a entregar rendimientos mensuales. ¿Listo? O aquí te especialistas en hacer algo muy bien y te va a ir muy bien en el emprendimiento. Este es el que menor especialización requiere, hablando del mercado financiero regulado, pero es el de menor rendimiento, ¿sí? Y mi recomendación es, juégale poco a poco, ¿sí? Y muévelo acá. O sea, si lo estás llevando en la banca digital y esa banca digital, perdón, no quisiera hacer este acá, vamos a ver, lo puedo borrar, listo. Y esa banca digital te está generando este comportamiento, pues llévalo a la banca digital. Cuando ya tengas este comportamiento, inténtalo mover a un sitio seguro, ¿listo? Es como si te los llevaras a la cajita fuerte. Esa sería una de las recomendaciones. Que uso banca digital, me gusta, me parece bien hacerlo a través de Nequi, es menos costoso, mucho menos costoso, a través de DaviPlata, pero pues no es hasta ahora una instancia regulada para yo dejar todos los huevitos en esa canasta. ¿Listo? ¿Sí era Listo, lo que me profe. has Sí, preguntado? sí, Sí, esa ok. era. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, aquí vamos con el otro. Ah, bueno, pero espérate un momento. Aquí también estamos hablando de que aquí hay otra tasa, que es la tasa de colocación, es con la que ellos nos prestan, los bancos nos prestan a una tasa, ¿de acuerdo? Y la diferencia de estas dos es el encaje bancario. O sea, este es más o menos lo que dicen costo de oportunidad o la tasa, esta sería la tasa patrimonio, eh, o la tasa bancaria, ¿listo? Porque es la tasa de intermediación, o sea, está entre lo que cuesta que el banco te preste, ¿no es cierto? Supongamos que sea el 10%, y lo que ellos te paguen, voy a poner acá que es el 2%, entonces esto se ubica en el 8%, y esto mide el valor del dinero en el mercado financiero. Vimos ahora acá que hay una política cambiaria, ¿listo? Y esta política cambiaria está ligada a esto. O sea, esto que es lo que genera los créditos y el ahorro en el mercado financiero es hermanita de esta, que es la inflación de los precios de los bienes y servicios. Y es aún más hermanita de esta, que es el mercado cambiario, que es la tasa cambiaria. Mire, estas están ligadas, tasa inflacionaria, tasa cambiaria y, perdón, la tasa bancaria y esta cambiaria, que es la que hablamos ahora, y es la tasa cuando yo tengo algo llamado devaluación, ¿no es cierto? Y algo llamado revaluación. ¿Y qué es la devaluación y la revaluación? La devaluación es, o ambas, son la competitividad, ¿no es cierto?, de mi moneda versus otra, ¿verdad? Por ejemplo, versus dólar, versus euros, ¿listo? O sea, cómo mi moneda reacciona frente a otra. O sea, la competitividad que yo tengo de mi peso colombiano. Cuando una moneda está más lejos de la otra, por ejemplo, si yo tengo estos pesos y estos son dólares, ¿no es cierto? Mientras el dólar, perdón, mientras el peso se aleja más, si, por ejemplo, aquí son 3.000 pesitos, ¿no es cierto? Pero se alejó a 4.500 pesos.
esta moneda está sufriendo un efecto devaluativo. No es que la devaluación sea un concepto del dólar de manera absoluta, no. Uno lo ve desde cualquier punto de vista. Si alguien te dice la devaluación de la moneda es porque el dólar ganó valor. La revaluación de la moneda es porque el dólar perdió valor. O la revaluación del dólar es porque el dólar ganó valor. O sea, es desde el punto de vista que lo veas. ¿Listo? ¿Esto cómo afecta la competitividad nacional y cómo la favorece? Este mercado, el mercado cambiario, que es el mercado donde yo voy a comprar, vender, invertir, pedir prestado, prestar, se mide a través de tasas representativas del mercado. O sea, como tasa es un porcentaje o puede ser un valor absoluto. Es decir, 4.500 pesos por peso. ¿Están ligadas? Sí, claro. ¿Cómo están ligadas estas tasas? ¿De qué manera pueden estar ligadas estas tasas? Pues, por ejemplo, eh, miremos para el exportador, ¿verdad? Una persona que exporta necesita que el peso sufra una devaluación. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos para el exportador una devaluación? Ojo, no necesariamente lo está beneficiando. Lo beneficia es, eh, digamos que teniendo en cuenta esa política cambiaria. No es que para que los exportadores ganen, nosotros tenemos que tener una competitividad menor. No, en este caso podría ganar por tasa de cambio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ese exportador, no sé, pues, alguien que exporta zapatos colombianos, vende $1.000, ¿no es cierto? Si esos $1.000 los vende a un dólar que cuesta 3.500 pesos, pues sus ingresos en pesos van a ser 3.500.000 pesos. O sea, he multiplicado estos 1.000 pesos por 3.500.000 pesos. Pero si al siguiente mes esos mismos $1.000 tienen un valor de 4.000 pesos, mire que estoy devaluando la moneda porque necesito más pesos para comprar dólares, ese exportador al cambio va a recibir 4 millones de pesos. Esto quiere decir que recibió 500.000 pesos más en esa misma transacción monetaria, pero esto le quita competitividad al país porque nosotros somos, y lo hemos visto en la balanza, en el estudio de balanza comercial y balanza de pagos que hicimos, donde la balanza de pagos son las exportaciones menos las importaciones, nos dimos cuenta que el resultado de esto es deficitario. O sea, nosotros eh, siempre exportamos menos de lo que importamos. Entonces, para el importador, este mismo movimiento es un movimiento donde él compró $1.000 en, no sé, pueden ser celulares o productos que trajo de China o productos que trajo de Estados Unidos para vender chucherías, disculpen la expresión, le costaron, entonces esto puede ser ingreso o puede ser costo, le costaron 3.500.000, pero el siguiente mes le costaron 4 millones de pesos. Entonces, para el exportador es un ingreso, pero para el importador es un costo. Y si nosotros vemos la realidad económica, nosotros en la demanda agregada, recuerden que la demanda agregada es la producción, sí, pero también es el PIB. Nuestra demanda agregada es el consumo de las personas más la inversión de las personas. O sea, este es el mercado de bienes y servicios, este es el mercado financiero, este es el gasto del gobierno, o sea, este es el fisco, ¿no es cierto? De donde traemos el dinero, la política fiscal, más el comercio internacional, que son las exportaciones menos las importaciones, ¿no es cierto? Esta es la política cambiaria, política de inflación, política de tipo de interés y política cambiaria. Es acá donde nosotros movemos nuestro dinero. O sea, lo que traemos a la economía se mueve o lo que importamos se mueve a través del consumo y este consumo genera lo que conocemos como la economía circular, donde por acá están el Estado y aquí están las empresas, aquí están las familias, ¿listo? O sea, ese movimiento, ese flujo de dinero que nosotros vemos en la economía constantemente, se da más por esto. Por eso, aunque nuestra balanza comercial pueda ser deficitaria, el crecimiento económico puede darse. Muchas razones. Y voy a hablar incluso hasta de las economías subterráneas. Esto se da porque hay dinero en economías subterráneas como el narcotráfico, la extorsión. eh, a ver qué otra economía subterránea que no tenga. El Pero, pero, contrabando. pero eso también Sí. incluiría en el consumo.
porque pues cuando uno busca en bueno, si hubo crecimiento, creo que lo que más apalanca es el consumo, pero también incluiría todo eso, esas economías subterráneas. Sí, lo que pasa es que las economías, el dinero de las economías subterráneas, por ejemplo, de narcotráfico, o lo que no está medido, algunas remesas que no están medidas, o el contrabando, ¿verdad? O el microtráfico, N cantidad de cosas, la extorsión, toman apariencia de legalidad. Por ejemplo, yo vendo celulares en el centro de Cali. A mí alguien me paga 2 millones de pesos por el celular. Yo no le estoy preguntando dónde sacó el dinero. Él los puede traer en efectivo, yo se los recibo y los compro. Y esto va acá, mira, esto llega al consumo. Entonces, sí toma apariencia de legalidad y hace Y que la queda economía. legal, sí. Sí, pues digamos que es una forma de lavarlo, pero es Sí. imposible de determinar. Por eso esta medición, el Producto Interno Bruto, cuando tú ves esto es algo que toma el Fondo Monetario Internacional. Esto fue creado aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial para medir esto, la producción interna de un país, o sea, la producción del consumo, la inversión, el gasto y el comercio internacional de un país. Pero es un indicador que lejos está de la calidad de vida de un país, por ejemplo, como el nuestro. Nuestro Producto Interno Bruto no son 400.000 millones de dólares, pero nosotros tenemos una calidad de vida que muy seguramente la circulación del dinero que hay acá. Y no necesariamente nos estamos preguntando de dónde viene ese dinero. Toma apariencia de legalidad en el comercio, en la industria, y se consume y se mueve. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están las industrias colombianas? No, es el 17% de la producción colombiana. ¿Y dónde está la agricultura colombiana? No, es el 10% de la producción colombiana. O sea, que estamos hablando de que más del 60% es el comercio, perdón, del 30% es el comercio, pero los servicios en Colombia son los que mueven la economía. Por eso tú me decías que el consumo, y te confirmo que sí es el consumo quien mueve nuestra economía, porque la distribución del Producto Interno Bruto está muy fuerte sobre empresas de servicios, los bancos, quienes venden perfumes, quienes comercializan cosas, las estaciones de servicio. Bueno, no es la industria, y por eso ahorita te voy a mostrar cuál puede ser una salida, porque ya somos fuertes en algo que no todos los países son fuertes. Somos un país de consumo de servicios. Si tú haces no sé, igual en la zona en que vivas, pero casi siempre los centros poblados, uno hace un recuento de su familia o las personas que tienen cercanas, cuántas personas trabajan en empresas o industrias grandes. Por ejemplo, en mi caso, cuántas personas, yo vivo en una ciudad que se llama Palmira, no sé si estoy conectado con personas del Valle, por eso digo, pueden habilitar el micrófono, y Palmira es un epicentro de ingenios azucareros, pero conozco pocas personas que trabajan para los ingenios azucareros, pero sí muchas que prestan servicios a los ingenios azucareros de transporte, de comidas, pero sí muchas que trabajan en los bancos, o muchos que tienen empresas tecnológicas o trabajan en empresas tecnológicas, o muchos que trabajan en el centro y comercializan. Entonces, eso me muestra a mí quién tiene el dominio del flujo de dinero en la economía, y es en este momento es el consumo. ¿Listo? Y permite darle esa apariencia de legalidad. ¿Listo? Y ahí está la política crediticia, que ya fue la que vimos ahora. Algunas definiciones importantes, voy a hacerlo más grande porque no quiero que hagan un examen ocular acá, mil disculpas. En competitividad, la competitividad nacional o la competitividad empresarial es esa capacidad para las organizaciones y el país de tener ventajas. Las ventajas comparativas, y aquí está la definición de las ventajas comparativas, son la capacidad que tiene un país de especializarse, ¿de acuerdo? Aunque no tenga los recursos naturales para hacerlo. El país de producción de alimentos más grande del mundo no necesariamente es el que tenga la capacidad de cultivarlos. Eso depende de muchos factores. Por ejemplo, Suiza no tiene la capacidad de fabricar muchas cosas de las que, perdón, de cosechar muchas cosas de las que fabrica, pero sí tiene la capacidad de hacer buenas relaciones, tiene la capacidad de pagar buenos salarios, y por eso produce, mm, voy a ser redundante, productos con alto valor en la cadena de distribución. Convierten el acero, que muy seguramente no lo extraen, en ascensores, en bolígrafos, en navajas. Estos manejan unas navajas carísimas, o en perfumes, o en relojes.
y pues el costo es muy pequeño porque tiene una participación muy grande en la cadena de valor. Nosotros, a diferencia de ellos, producimos el acero, pero lo vendemos por toneladas. Entonces, pues, una cosa es vender despuntes y otra cosa es vender un Mont Blanc, por ejemplo, que esa es una marca de A. Entonces, es esa capacidad de tener una ventaja comparativa para saber qué hacer con las cosas. Puedo extraer el oro en onzas y lo vendo para que alguien lo transforme. O lo puedo, para que un italiano, por ejemplo, lo transforme. O lo puedo convertir en una joya. O lo mismo con las piedras preciosas. Por eso somos, en este caso, extractivistas, más no transformadores. Y muchas veces esa contaminación o ese impacto ambiental nos pega a nosotros. Las ventajas comparativas y esa competitividad vienen muy relacionadas porque es lo que yo estoy haciendo como país para ser competitivo. Y por eso viene de la mano, y aquí viene algo que se llama política comercial y política industrial, viene de la mano de la política industrial, porque la política industrial es hacer que la balanza de pagos tenga un reequilibrio. Lo que les decía ahora es una balanza de pagos deficitaria porque dependemos del consumo, pero bueno, vamos a ponerle cuidado a la industria y vamos a industrializarnos, vamos a ponerle cuidado a la agricultura y vamos a hacer economías de escala con la agricultura e incrementar la competitividad en la economía, la competitividad en las regiones, no solamente la andina sea la competitiva, sino también en el oriente del país necesitamos competitividad, mayor conectividad, por ejemplo, en trenes o de comunicación, porque siempre nuestro país ha sido de una conectividad vertical de la costa norte a la costa sur, perdón, a la parte sur del país y la costa pacífica y la costa atlántica, pero pocas conexiones transversales. Entonces, sí necesitamos competitividad en las regiones, que se reduzcan los desequilibrios de los territorios para que no existan unos territorios con tan poca participación estatal y que sean mucho más costosos. Necesitamos que aparezcan nuevos sectores, por ejemplo, la innovación, emprendimiento, el tema de la economía naranjas, mm, producir tecnología, incrementar las cifras destinadas a la inversión, consolidar actividades o empresas en el territorio y que eso vaya de la mano con la Cancillería para que la política comercial permita que los flujos comerciales o la relación que tengamos con el resto del mundo sea cada vez mayor y los productos que tengamos en Colombia sean comercializados, pero que esos productos no sean la materia prima del mundo. No podemos estar produciendo simplemente el bagazo de la caña, sino que necesitamos transformarlo. O que el acero que transformamos, pues tenga perdón, el acero que extraemos tenga eh, en en la pirámide un valor mayor. O sea, tomar ese acero y convertirlo en algo diferente. ¿Por qué no en un computador? ¿Por qué no en una moto? ¿Por qué no en un carro, por ejemplo? ¿Listo? O en productos para eso. No sé, la estructura de un carro, las carcasas de los celulares. A eso me refiero, no simplemente venderlo por peso, el cobre y lo demás, sino que lo vamos a transformar para tener una mayor participación en esa cadena de valor. ¿Listo? Hablarles también aquí un poco acerca de las etapas para que eso ocurra, son las etapas de la integración económica, ¿no es cierto? Y para eso pues vemos los acuerdos parciales, que son como las instancias de relaciones que tenemos con otros países, y estas son integraciones que otorgan tratos preferenciales entre ambos países, algo así como los acuerdos que hacemos con otros países o los TLC, que son las áreas de libre comercio. Y estos son, digamos que, los que permiten que las barreras arancelarias sean cada vez menores. Cuando hablo de barreras arancelarias son los impuestos que estoy pagando por importar productos a Colombia, pero a través de esas políticas. O sea, no me puedo alejar de la política industrial ni de la política comercial porque no puedo traer cosas simplemente por traerlas, así como ocurrió en los años 90 con la apertura económica, donde entraron grandes competidores avícolas y debido a los bajos precios, casi que hacen que los productores avícolas internos desaparecieran, ¿no? Eso hay que hacerlo de una manera responsable para que la movilidad del capital eh, no genere desempleo ni desaparición de algunas industrias. También las uniones aduaneras, por ejemplo,
Bueno, hay algunas que no existen aún. Quiero que esto lo revisemos. Por ejemplo, estas uniones aduaneras son que los miembros acuerdan liberar los aranceles. O sea, hay una situación en común. Lo voy a leer textualmente. Es un nivel, en este nivel los países miembros del acuerdo buscan, además de liberalizar el comercio recíproco, establecer un arancel externo común. Es decir, buscan que los productos de terceros países que ingresen a cualquiera de los países que conforman el acuerdo tengan que pagar el mismo arancel para así tener condiciones iguales frente a terceros. Yo pienso que esto puede ser algo así como BRICS, que se ponen de acuerdo para que los que tengan acuerdos con ellos paguen el mismo arancel. Sí, es algo así como coludir entre países para que las relaciones comerciales o quien va a hacer una relación comercial vea que ellos están uniditos y si tú lo haces conmigo es transparente porque lo mismo te va a cobrar yo. El mercado común se caracteriza por tener una libre circulación de bienes y libre circulación de los factores de producción, tierra, capital y trabajo. Esto quiere decir que este tipo de acuerdos buscan la libre movilidad de bienes, servicios, de capitales y personas. Entonces, se resalta que con la libre movilidad de personas se negocia la homologación de títulos universitarios. Esto es más o menos lo que ocurre con la Unión Europea, donde pues ellos tienen una integración total, no solo común, ahorita las vamos a ver. La Unión Europea, quien estudie en España arquitectura, le sirve en Portugal. Miren, estos países que se dieron cocas durante la Segunda Guerra Mundial ahora tienen acuerdos no solamente comerciales, sino acuerdos que benefician esto, como por ejemplo esto, la Unión Económica, que es un nivel de integración de libre circulación de bienes y factores, o sea, casi que los países sin perder su soberanía tiene una integración macroeconómica donde la política comercial, la política fiscal y las técnicas aduaneras se hacen en común. O sea, aquí en Colombia es el Banco de la República, pero ellos lo hacen en común porque pueden tener una moneda, que es el caso de una integración económica total, que incluso, lo que les digo ahora, crean una moneda en común. Entonces, esa integración total eh, también las políticas exterior y, bueno, e incluso las decisiones políticas. O sea, por ejemplo, un país tiene una hiperinflación, entonces las decisiones políticas, económicas, sociales se toman en conjunto. Por eso, creo que fue en el año 2015, el Reino Unido decide salir de esta integración para poder mantener su soberanía. Ellos nunca cambiaron su moneda, aunque estaban en la Unión Europea, pero a través de algo llamado el Brexit, que fue una consulta que ellos tuvieron, salieron de allí. Estas son las etapas de integración, los TLCs, y miren, aquí hay dos variables. En el eje Y aparecen los tipos de integración y en el eje X los beneficios o lo que componen esas integraciones. Entonces, por ejemplo, un TLC tiene liberación comercial común, pero no una política comercial común, no libres movimientos de factores, ni la política fiscal monetaria se acuerda. En la Unión Aduanera llegan hasta la política comercial, en el mercado común hasta el libre movimiento de factores, pero en la unión económica y en la unión política, que es más o menos lo que ocurre en la Unión Europea, llegan hasta la política fiscal monetaria. Es algo así como si hiciéramos una unión latinoamericana donde creáramos una moneda, pero nuestra moneda desaparece y las decisiones monetarias de inflación, las decisiones fiscales se toman a través de eh, un ente único regulado para que la economía tenga un crecimiento. Pues, mire, esto puede ocurrir bien, pero hay unos países que se benefician mucho de esto, que son, por ejemplo, pues, ser socio en una integración total con un Producto Interno Bruto no tan grande como el de Francia o el de Alemania o el de España o el de Portugal, pero me estoy beneficiando de su beneficio económico. Entonces, esto hace este tipo de integraciones totales. Bueno, era lo que les quería mostrar hoy
en esta tercera web conferencia, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer o podemos dar por terminado nuestra tercera web conferencia del curso. No, profe, por mi parte estuvo muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Alejandra, Paola, Mauri. Gracias por estar conectaditos. Siempre los vi aquí muy juiciosos. Un poquitico de paciencia. En este par de días ustedes van a encontrar la calificación de la tarea. En este momento vamos a la tarea 3, porque ya empezamos la tarea 4. Y bueno, muy juiciosos. Pueden contactarme a través de los foros, de los canales sincrónicos que son Teams. Y haremos un segundo CIPAS para que también estén atentos a la invitación. Bueno, bueno, otra cosa. El viernes estaré conectado en la Semana del Emprendimiento. Es un evento nacional de emprendimiento. Entonces, en el foro de noticias y en los foros de la actividad les voy a enviar la invitación para que estén allí. Voy a hablar acerca del design thinking en los negocios digitales. Es una muy buena herramienta de emprendimiento de diseño para que los negocios o las ideas o los prototipados de páginas web, eh, estrategias digitales ocurran muy rápido. Y hay unas herramientas gratuitas también que vamos a usar allí. ¿Listo? Nuevamente, mil bendiciones, muchas gracias. Estamos en contacto, chicos. Chao, que estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao. chao, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao.